Backrooms. I found something. Es una obra maestra muy bien hecha por el Ken Parsons, y una obra psicológica muy fumada, la verdad, jaja, y es totalmente normal que haya gente que no le haya gustado la película porque no la entendieron, o porque no era lo que ellos esperaban. De eso trataré ahora y hasta incluso explicaré lo que sucede en la película. A ver, yo sé, y estas para los que esperaron los 1000 niveles que tiene los backrooms y las 1000 entidades. Y es entendible si nunca has visto el universo de Ken Parsons, porque la película no trata de esos backrooms, de los que tienen 10.000 niveles y 5000 entidades, porque los de Ken exploran un tipo de terror muy diferente en la actualidad, que es el terror existencial, el comportamiento humano, y cómo nuestra monotonía nos puede matar por dentro. Algo muy diferente a los juegos y animaciones que hay en internet, que son básicamente estímulos a cada rato, y está bien, pero el problema radica en la idea que se fue moldeando con el paso de los años por los juegos de Roblox, y ese es el problema. Gente que cree saber no saben, porque no vieron la saga de vídeos de Ken Parsons. Desde esos vídeos Phone for H ya tenía la idea. A ver, si todo el mundo tiene el derecho a decir que no le gusto, y está bien. Si no te gusto, ¿qué le hacemos pues? Pero las razones por la cual no le gusto a la gente es diferente. Ahora bien, para no quedarme con la polémica, explicaré cosas que no se entendió de la película, y por lo que noté demasiado es el final, que entiendo por qué es tan confuso. Y si es válido decir que es tremenda fumada, y seguir con tu vida, pero no haremos eso. En las últimas imágenes, y Mary mal formada tiene su sentido, y explicaré cómo funcionan los backrooms. Esta es una teoría que aquí les va. Los backrooms es como una especie de reflejo de la realidad que básicamente recuerda, pero entre más recuerda menos lo hace. Para que entiendas lo que quiero decir, que entre más hace algo peor lo hace. Es como describirle cómo se ve un perro a alguien que no ha visto uno. Hará uno, pero atinando a pocas cosas que tú le digas. Solo esa frase ya describe cómo funcionan los backrooms, y es poderoso, ¿saben? Porque recrea totalmente el espacio, pero no los detalles, porque también es capaz de recrear personas pero mal formadas con base a sus traumas, defectos y físico. Estos se les conoce como Still Life Form. Si analizas bien a Mary en la toma, se ve que ella está viendo su muñeca y cómo tiene más caras. Esto hace referencia a su trauma más reciente, de ver a Clark morir a manos de la entidad, como también los constantes malos tratos de su madre, y como terminó internada, y ver su casa de la infancia siendo demolida. Todo se ve reflejado en la malformación, porque el lugar se basa más que todo en sus traumas que en su aspecto físico, y como el lugar de Asin, que es recreado también en la toma, dándonos a entender que ellos estaban al otro lado de la ventana, observando la conversación para tomar nota. Mary probablemente no tendrá o tuvo el mejor final que ella esperaba, porque tiene mucha información de los backrooms que Asin quiere y necesita para avanzar con su investigación, y cumplir el objetivo de expandir la raza humana a otra dimensión y capitalizarla. Otras cosas que noté que la gente tenía sus dudas, era sobre los Still Life Form y quiénes eran. Por suerte solo se tiene información de una, que es la pelirroja de la última escena de Clark. Y aquí les va mi fumada. Ella es la esposa de Clark, pero en su versión Still Life. ¿Por qué? Bueno, porque Clark le quita el pelo a la entidad y se lo pone a Mary. Esa puede ser un guiño a su esposa. Después de que Mary le dijera sus verdades a Clark, él admitiera su cambio, que ya lo analizaré. Entra el Capitán Clark, que es una copia del propio Clark, pero simbolizando su miseria y frustración. La mujer sale corriendo a la esquina, pero no acaba aquí, porque probablemente Clark golpeaba a su ex esposa, porque la monstruosidad tiene miedo del Capitán, ya que Clark se pone violento cuando Mary toca el tema con él. Ahora pasemos con la mejor escena de toda la peli, porque revela una gran parte del lore, que es importante porque también habla de su exmujer, el alcoholismo de Clark y canibalismo, y cómo se estuvo manteniendo a base de la carne de Kat, pero una vez que consiguió comida de los monstruos, la dejó olvidada en ese refrigerador, y la muerte de lo poco de humanidad que quedaba en Clark simbólicamente, es una de las escenas más brutales de la película. Aquí es donde explota la película. Casi me amarras. Y tampoco te haces cargo, el maldito eres tú, imbécil de mierda. ¿Estás diciendo que es mi culpa? Sí, porque esa es la verdad, ¿no es así? ¿No es así? Y el énfasis que hace en Clark, y quiero hablar de él específicamente, como personaje, es el más triste, miserable, que hay en el universo de los backrooms de Ken Parsons. Vayamos por partes.
Clark es un hombre frustrado de la vida, divorciado, alcohólico, y con el sueño frustrado de ser arquitecto, pero todo esto tiene un origen, y es lo que dice Mary, hace daño a los demás y se distancia de las personas, está solo, Clark sabe de lo que habla, pero se hace loco, hasta que Mary le dice otra vez que está solo, y es ahí donde entiende, es un hombre que vive prácticamente en su tienda tratando de sacarla adelante. Él cree que el mundo está en su contra, porque no van las cosas como él quiere, y es por eso que culpa a los demás, en vez de asumir la culpa a él mismo. Si vamos con el caso de su esposa, él se pone a la defensiva y violento cuando Mary menciona el tema para llevar su tratamiento, que de hecho lo que ellos hacen cuando juegan al juego de roles, esto sí se aplica en terapia para cambiar de perspectiva, por ejemplo, interpretar a un familiar o la pareja, para comprender mejor el punto de vista y los sentimientos del otro, en este caso sería Clark, se expone para que Mary descubra sus sentimientos y emociones que él siente, para intentar saber qué es lo que sucede en su cabeza. Pero como ella dice en sus comerciales, el cambio comienza cuando la persona acepta decidir a cambiar, cosa que no pasa en Clark porque está estancado mentalmente creyendo que así es, y que él simplemente no puede cambiar, porque ya está programado así. Es por eso que se fascina con los backrooms, porque puede hacerle daño físico y mental a las monstruosidades con las que se alió, y no pasa nada, y es por eso que dice que encontró el camino, y por eso decide quedarse en los backrooms, porque aquí nadie lo culpa, solo él mismo, pero es menos presión para él. El Capitán Clark es tan importante, ya que es una representación del propio Clark sobre sus traumas y lo miserable que puede llegar a ser, en la depresión que él lleva cargando día a día. El hecho que sea grotesco tiene su sentido porque representa lo miserable que él se siente y que es dentro de la película. El Capitán no solo es una entidad más, es lo contrario a Clark dentro de los backrooms, y como el lugar creó su copia, por eso su muerte es tan simbólica, porque como ya dije mata lo último que queda de humanidad en Clark. Por esto y más, es el personaje más triste de la película. Mary es un caso diferente. Para entenderla hay que analizar sus recuerdos de la infancia y sus traumas y cómo la afectan a ella en el futuro. Para empezar, ella desde niña fue constantemente maltratada por su madre, recibiendo gritos constantes y probablemente que le pegaba desde niña, y para colmo su casa fue demolida porque ahí iban a construir un edificio. Más tarde su madre fue internada al psiquiátrico. Mary decide ser psicóloga para ayudar a aquellos que pasan por situaciones parecidas, por eso su comercial. La película es un poco pesimista en este sentido, porque aunque suena empático lo que hace Mary, sobre ayudar a los demás en lo que ella no tuvo ayuda, la película lo demuestra como algo que ella no resolvió en su pasado. Porque ella conserva un pedazo de cemento de su antigua casa, lo que le ayuda a regularse emocionalmente, y sí, esto es algo real, y algunas personas lo aplican para ayudarse emocionalmente, para transportarse a un recuerdo donde son felices y seguros, pero el problema de Mary es que no los tuvo del todo, tuvo que ver que el lugar donde no debería pasarle algo malo fue demolido, y a su madre siendo internada. La película retrata el problema a la perfección. Si no puede resolver sus propios problemas personales, es egoísta de su parte. Esto nos dice la película acerca sobre Mary. Con respecto al final, siendo interrogada tiene su sentido. En la escena final vemos el life form de Mary, que retrata sus traumas como el más reciente, cuando vio a Clark morir, mirando su muñeca, o las diferentes caras malformadas que representa su pasado traumático, y los problemas que no pudo resolver. Con respecto al original, probablemente se quede en las instalaciones de Async, siendo investigada e interrogada, ya que ella tiene mucha información delicada de los backrooms que Async necesita. Probablemente ella muera a manos de una entidad, o de la propia compañía, pero probablemente no termine bien ella. Mary es uno de los personajes más intrigantes de la película, ¿saben? Y estoy seguro tendrá más participación en la próxima película. Pero la verdadera mentalidad de Async es capitalizar el infinito. Imagínense el sueño de cualquier corporación o gobierno: expandir la civilización, crear almacenes masivos, complejos de oficinas y centros comerciales enteros en una dimensión infinita, todo esto sin pagar un solo centavo de terreno. Hermano, es la secuela del colonialismo. Pero claro, jugar a ser Dios en una dimensión desconocida tiene sus consecuencias, y el primer gran dolor de cabeza de Async fue la bacteria. Esta mutación biológica no entraba en los planes de los inversionistas. Y aquí es donde los vídeos conectan con las teorías de la película, que explica del por qué no aparece la bacteria en la película. Que encontrarte con la bacteria es suerte, más que todo por la zona, porque los backrooms son prácticamente infinitos.
Y también que la bacteria puede ser una manifestación del lugar, que es algo propio que probablemente tenía un aspecto diferente antes, pero por estar mucho tiempo en los backrooms pudo haber cambiado. No estamos ante un monstruo del espacio. Estamos ante una infección del propio entorno, que la empresa intenta ocultar a toda costa para no perder sus fondos, que son probablemente los impuestos del pueblo. En medio de este desastre, está el Dr. Phil, puede cobrar una importancia enorme. Aunque en la película lo vemos monitoreando las cámaras y lidiando directamente con Mary al final, mi suposición es que Phil no es un simple científico. Él puede ser ese puente entre el laboratorio y la junta directiva. Reuniones de la junta de científicos de Async. Científicos decidiendo el destino de la humanidad, debatiendo si es seguro seguir enviando personas ahí, o si es mejor tapar el agujero y pretender que nada pasó. Phil representa esa ciencia fría que ve a Clark y a Mary, no como personas con traumas, sino como variables o daños colaterales en un experimento multimillonario. Async no quiere salvar a nadie, quiere asegurarse de que el gobierno no les corte el presupuesto. Claro, lo que te conté fue mi teoría sobre el Dr. Phil. En conclusión, Backrooms sin salida es una película especial. No son solo un laberinto con monstruosidades bizarras. Son una especie de conciencia retorcida. Un lugar que intenta recrear nuestro mundo real, pero que, al no entenderlo, termina escupiendo esa arquitectura hecha por un borracho que vemos en pantalla. A mi parecer, es una manera increíblemente original de hacer terror en la actualidad. Si estás cansado de los jumpscares predecibles y te gusta el suspenso cocinado lentamente y ese terror existencial que no es nuevo en la industria, esta película es una recomendación obligatoria. Pero ahora quiero saber qué opinas. ¿Estás de acuerdo con mi teoría? ¿Creen que el final fue una fumada sin sentido? Déjenmelo abajo en los comentarios, que los voy a estar leyendo. Espero que este análisis les haya ayudado a entender mejor la película y a verla con otros ojos. Si les gustó el video, ya sabes, deja un buen like y suscríbete para que no te pierdas otro video. Bye. Nadie arregla la chingada máquina de café, pero ¿qué le vamos a hacer? Oye Kepo, ¿cómo vas con las cámaras? Pues qué le puedo decir, jefe, siempre está jodiendo la cosa esa cuando entramos. No ve que le pegó un gran susto al pobre de Kevin. Esa cagada con patas me tiene hasta la coronilla. ¿Dónde está que no la veo aquí? Orale, orale, que aquí nadie entra, este es mi territorio, perros, que es mío.